Hay sistemas de producción que nosotros hacemos que no sabemos vender nomás nuestro producto como tal, ¿verdad? Porque si supiéramos vender nuestro producto, así como decir, una zona un animal de la zona del Bajo Chaco, con todo lo que implica el ambiente en el que está rodeado y todo eso, eh, tiene que tener un valor agregado, o el manejo de las pasturas Absolutamente. que nosotros hacemos, porque realmente en el Paraguay se maneja bastante bien el ganado sobre pastura y cada vez es más intensivo, ¿verdad? Ahora, tenemos que saber vender eso, tenemos que, como una vez ya te dije, medir los efectos de cada nivel de producción y eh, salir a vender como tal, ¿verdad? Y como yo siempre cuento, cuando llegué a Florida en 1998, los ambientalistas y los ganaderos extensivos sobre todo no se hablaban, se odiaban. Y cuando volví después de 17 años, el ganadero extensivo era el mejor amigo de los, de los de biodiversidad y otros conservacionistas, porque en Florida al menos los lugares mejor mantenidos, los lugares seminaturales mejor mantenidos, las estancias grandes. Bueno, de hecho, Eh, gran parte de nuestro financiamiento viene de la Asociación de Ganaderos de Florida, ¿verdad? Y ¿En la serio? Asociación de Ganaderos a nivel nacional tiene dentro del Beef Checkoff y los de leche dentro de su Milk Checkoff, que es parte, una pequeña parte, un porcentaje de lo que se gana, de las ganancias van para investigación. Tienen ahora una parte de sostenibilidad y le están dando, ¿verdad? Porque bueno, también hay mucha desinformación, ¿verdad? A nivel mundial. bueno, Así si es, le parece, vamos arrancando. me parece. Antes que nada, le doy la bienvenida a todos los que ya nos están acompañando y nos están acompañando a través del Zoom y de Facebook también. Eh, es una charla más que interesante la que vamos a escuchar de parte de Norman Brewer y Mariana García. Antes de la charla quería de vuelta darle las gracias a todos los socios del CEA y de la PEC y a todos los que están colaborando con nosotros en nuestra campaña solidaria desde el campo. Les quería comentar de que ya sobrepasamos la barrera de 600.000 platos de comida para las personas más vulnerables. Eso realmente es muy importante, muy interesante y rescata un poco la generosidad y la solidaridad del paraguayo, ¿verdad? Que al ver que existe la necesidad en la que estamos viviendo hoy, se porta realmente y colabora con el más necesitado. Bueno, entonces le quería dar las gracias por eso antes de empezar. Y a los que todavía no pudieron colaborar, que se sumen a esta campaña que realmente es fantástica. Bueno, Norman, entonces empezamos la charla contigo. Te dejo el micrófono. Muy bienvenido. Bueno, muchas gracias, Marco. En realidad, ¿cómo te puedo decir? Me robaste un poquito mis palabras de entrada. Yo quería expresarle mis felicitaciones y agradecimiento como paraguayo y como ser humano, ¿verdad? Por la asistencia que están brindando a las familias más vulnerables desde el CEA y el APEC. Realmente es un gesto solidario que creo que no se va a olvidar la gente. Ahora voy a poner un poquito mi presentación, si me permiten. Yo apago mi video. Bueno, perfecto. Ok, algo pasó acá. Ah, ahí está. Yo les voy a hablar cortito nomás hoy porque quiero darle más tiempo a mi colega Mariana García, a quien conozco hace 6 años. Está a punto de graduar con su doctorado en la universidad donde yo también hice mi doctorado, la Universidad de Florida, que es una gran universidad. Así que no le quiero robar mucho el tiempo. Y quiero decirle que mi propósito no es hacer un pronóstico. Para eso están los climatólogos y los meteorólogos. Mi idea es tratar un poquito de esclarecer la naturaleza de todos los pronósticos que ustedes están recibiendo, las probabilidades asociadas a las mismas y cómo podemos utilizarla para tomar mejores decisiones respecto al futuro.
y cómo desarrollar hacia el futuro servicios climáticos que sean realmente útiles para los productores. Voy a hablar un poquito justamente de la naturaleza probabilística de los pronósticos, de que son un elemento más en el proceso de la toma de decisiones. Hasta el momento, cuando hablamos de 3, 4, 5, 6 meses, estamos hablando de algo que nos ayuda a esclarecer la gran incertidumbre que existe y no un elemento único para tomar una decisión. Me alegra que esta charla siga a la de Josmar, que dio la semana pasada, que fue muy útil, preparando el campo para las contingencias de los distintos niveles de carga a lo largo del año, pero hay que tener en cuenta de que estar preparado para toda contingencia climática puede ser muy costoso, y ahí entrarían un poquito los pronósticos para ayudarnos a tomar decisiones. Es importante saber que los pronósticos mejoran a la medida que avanza el año. En la medida que avanza el año, estamos en este momento en algo llamado la barrera de otoño. En Norteamérica es la barrera de primavera, pero de todos modos es una época del año donde es muy difícil hacer pronósticos. Quiero reforzar un poquito la idea de cuando alguien les presenta a ustedes o les envía por email o por otro medio pronósticos y no tienen probabilidades asociadas o no dicen que son experimentales, tienen que comenzar a dudar de esa información, como las informaciones falsas que nos llegan respecto al COVID a través del WhatsApp, más o menos a ese nivel. Una empresa, creo yo, no puede estar mirando 15 fuentes para informarse sobre el clima. Hay que elegir 3 en que uno tiene confianza y mantenerse con eso y ir triangulando más o menos. Y un poquitito de cómo interpretar lo que está ocurriendo ahora. No me gusta que cada vez que se da charlas de clima se tenga que dar toda una clase de climatología. Entiendo que hay ingenieros y pilotos que tienen más interés en las particularidades del clima. Pero lo importante realmente es saber que es un sistema caótico. Y caótico no quiere decir caos como en el desastre de las películas de los superhéroes, sino el caos significa que un pequeño cambio en un punto del sistema puede causar grandes cambios en otro punto. Quiere decir que un cambio de 0,5 grados en el océano Índico o Pacífico puede afectar enormemente lo que nos pasa aquí en el Paraguay. Todo pronóstico, con excepción de los muy cortos, es decir, de tiempo que decimos, tiempo es hasta 10 días, 15 días, y después de eso se dice clima, son probabilísticos, es decir, presentan grande incertidumbre tanto en el espacio como en el tiempo. Vemos abajo un gráfico de distintos tipos de pronósticos que demuestra un poquito los tipos de incertidumbre que no nos interesa para esta charla, pero los niveles, por ejemplo, el que está más alto, poniendo en el eje vertical siempre la probabilidad, casi un 90% son los pronósticos categóricos de pocos días, y a medida que uno va teniendo otro tipo de pronósticos, baja normalmente esta probabilidad a niveles de 75, 67, 60%. A la derecha tenemos un gráfico, por ejemplo, emitido ahora, sobre qué va a pasar con el niño y la niña, y vemos que para el periodo octubre, noviembre, diciembre, enero, que es la parte que nos interesa a la niña, prácticamente no hay manera de decir, porque nos llega a un 40% la probabilidad de que sea el niño o la niña pronosticando desde ahora. Si miramos más adelante en julio, va a ser otro panorama. Los pronósticos en sí no pasan de ser algo de interés académico, a no ser que tengamos en cuenta las decisiones de manejo en el campo. Y en cuanto a eso, el pronóstico es un elemento más que se inserta en un ambiente de un gran número de factores. Esto nos puede ayudar el pronóstico para inclinar la balanza de una decisión de un lado u otra, pero tomar una decisión grande, costosa en el campo, basado solamente en un pronóstico climático y sobre todo con 3 a 6 meses de antelación, no es el camino. Ahora sí, está el cuánto riesgo yo acepto en mi empresa. Cada productor o empresa tiene que establecer sus propios umbrales de riesgo, incertidumbre,
Eso no puede ser pronosticador por ustedes. A la izquierda hay un gráfico que muestra con unos rombos de distintos colores en un sistema de producción ovina en Australia la enorme cantidad de incertidumbre que está en el modelo mental del productor. Para mencionar algunos nomás, él habla de diversificación de costos, estabilizar las ganancias, reducir costos de insumos, abigeato, inestabilidad laboral, ingresos más bajos, agua, mortandad, precios volátiles del novillo, enfermedades, depredadores, pérdidas de suelo por erosión, compactación, calidad de la semilla, rotación, maquinaria y transporte. Solamente en este modelo que se hizo a través de más de 50 entrevistas. El rectángulo a la izquierda es la información climática, cuánto va a variar la lluvia. Y lo que quiere decir con este gráfico es que esa información no entra únicamente en un sí o no, sino que entra en un gran ambiente de incertidumbre respecto a cada uno. Ninguno de estos factores es categórico, sino que cada uno presenta su incertidumbre, por lo cual cada productor tiene que decidir cómo meter esta información dentro de su proceso de toma de decisiones y cómo le puede ayudar de repente a protegerse para tomar buenas decisiones. En este pronóstico del IRI, que creo que la mayoría de ustedes miran, se ven unos cuadritos, unos píxeles de color verde más clarito en el noroeste del Chaco, y más amarillo en la región oriental. Ya para el periodo de junio a agosto, vemos un poquito de píxeles más amarillos y marrones en la región oriental y en la zona del Alto Paraguay. Les hablo en color en este momento porque suele ser una fuente de gran error de interpretación de los modelos. Emitido en marzo también para julio-septiembre, tenemos este modelo que nos dice o nos muestra unos colorcitos, pero no nos dice nada de la cantidad de precipitación. Para entender o comenzar a calcular la precipitación, se puede elegir un lugar en el mapa. Yo elegí al azar nomás aquí Caaguazú. Y el nivel de probabilidad de 50% en el eje vertical nos dice cuánto llueve normalmente. Las normales se llaman la media histórica. Y nos dice que aproximadamente 400 milímetros, que está en este eje, es lo que llueve normalmente, históricamente. ¿Qué quiere decir esto, este gráfico de probabilidad de excedencia? De que la posibilidad de que llueva 600 milímetros, mucho más, no llega ni al 1%. En la posibilidad de que llueve 500 milímetros, que sería 100 por encima de la media, está en un 20%, muy, muy bajo. Pero la posibilidad de que llueva solo 200 está casi en un 90%. O sea que las probabilidades de lluvia por debajo de la media en este gráfico están mucho más altas que la probabilidad de estar por encima de la media, hablando en milímetros. Como les decía, en marzo, abril, mayo y principio de junio existe algo llamado la barrera de pronóstico de otoño. Que realmente hay que esperar a que pase, porque esto es como una cortina o un velo que cae sobre los pronósticos que no permiten un buen pronóstico a 3 meses, a 6 meses, ni siquiera a 6 semanas, porque hasta la oscilación Madden-Julián, que es una de las que más interesa aquí en Paraguay para los pronósticos de 4 a 6 semanas, son enmascaradas en esta época. En pocas palabras, hasta que llegue segunda quincena de junio, primera quincena de julio, los pronósticos hay que tenerlo como una guía muy general de lo que va a pasar y no estar tomando grandes decisiones basadas en ella. Ya uno nota que el pronóstico de precipitación emitida un mes después que la anterior es idéntica a la anterior, y eso es justamente por el efecto de esta barrera de pronóstico que no permite que los modelos matemáticos vean lo que está pasando en el océano. ¿Y por qué es tan importante lo que pasa en el Océano Pacífico? Porque el fenómeno del Niño es lo que más afecta nuestro clima en el Paraguay. No es lo único, pero es lo que más afecta. Mirando, por ejemplo, ahora en abril, esto también es del IRI,
un mapa de excedencia, es decir, el gráfico que les hablé de excedencia llevaba forma de mapa, vemos que no se ve de momento ni una probabilidad en todo el Paraguay, ni de mayor, ni de estar por encima, ni de estar por debajo del promedio histórico, sino que por el momento lo que se ve es el promedio histórico. En general para el país estamos hablando de este valor de 240 milímetros. Entonces, la interpretación de las probabilidades. Hablando en los mapas del IRI, la gente me dice, Norman, va a llover 40%, 45%, 50% por debajo de lo normal, porque yo veo que el mapa está marroncito y marrón más claro. O va a llover 45% por encima de lo normal. Eso no es lo que significan estos colores. Estos colores significan la probabilidad de que la cantidad de lluvia caída caiga dentro de una de tres categorías: normal, por debajo de lo normal o por encima de lo normal. Los pronósticos de casi todos los institutos del mundo se dan en terciles que ven abajo a la derecha. Esta torta nos muestra solamente tres categorías: por encima de la media, igual a la media o por debajo de la media. Hay que entrar en excedencia, lo que les mostré anteriormente, para tener una idea de cuánto podría significar eso, muy por debajo o muy por encima de la media. Este es un pronóstico que anda circulando mucho, inclusive las cámaras de distintos países, las bolsas de cereales de distintos países están emitiendo esto. Y no es malo, no les quiero decir que no miren esto, pero ¿cuál es el problema con la manera en que se está comunicando este pronóstico? El problema es que esto es un pronóstico experimental desarrollado por la NOAA, que es la Agencia Nacional de Administración del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos, desarrollado con plata de los contribuyentes norteamericanos. Es para uso exclusivamente educacional. Y hay tres cosas que no se está comunicando de la manera que la gente está recibiendo. Número uno, que es experimental. ¿Qué quiere decir que es experimental? No es un pronóstico operacional. Están investigando todavía esto. Primera cosa que hay que decir, esto, señores, es un pronóstico experimental y pertenece a la NOAA, que no se le suele dar crédito tampoco. Número dos, ¿cuáles son las probabilidades asociadas? Figura, y eso no está mal porque ya viene, digamos, adjunto con el pronóstico. Pero un dato muy importante que se tiene que comunicar al entregar este pronóstico es que se está emitiendo justamente en la barrera, durante la barrera de otoño de predicciones. Es decir, que tiene que venir con un mensaje de esto puede serles útil como una guía general, pero no lo usen para tomar grandes decisiones. ¿Y cómo hace una ganadera para tomar grandes decisiones? Hay muchísimos pronósticos. Está la Dirección de Meteorología, el Centro Regional del Clima, la NOAA, el Observatorio Latinoamericano de Eventos Extraordinarios, la Agencia Europea, el CPTEC, etc. O sea, hay muchos y hay de precipitación y de temperatura. Arriba a la derecha está el único mapa que yo tengo dentro de mi presentación sobre temperatura, porque a nosotros nos interesa normalmente más la precipitación, pero es interesante saber que la temperatura se suele acertar muchísimo más con habilidad o skill, que se dice en inglés, que las precipitaciones a largo plazo. Abajo a la derecha hay un pronóstico muy interesante y muy complejo desarrollado por el Centro de Clima y Tiempo Europeo, de Pronóstico de Clima y Tiempo Europeo, que es un pronóstico a 13 meses. Este mapa en específico es la probabilidad de caer en el tercil inferior. ¿Qué quiere decir caer en el tercil inferior? Quiere decir que llueva menos que la media. Un detalle que tiene este mapa es que no se puede hacer muy bien el zoom, pero mirándolo así parece que nuestro Chaco está pronosticado por lo menos para los próximos 13 meses a tener lluvia por debajo de la media histórica. Este mapa se lanza 4 veces al año, así que hay que mirarlo de tanto en tanto para ver su puesta al día. Para complicar más las cosas, a la izquierda tenemos un pronóstico del CPTEC, INPE. Si alguna vez se van al CPTEC en San José dos Campos, en Brasil, São Paulo, es un lugar muy impresionante.
tienen computadores y equipos increíbles y gente, porque ellos usan también el arte del pronóstico, es decir, toman los pronósticos matemáticos, los modelos matemáticos y agregan la experiencia de sus pronosticadores. Y a la derecha el Centro Regional Climático, que trabaja con Columbia, que trabaja con la NOAA también. Uno está diciendo que va a llover o las probabilidades son altas de lluvia por debajo de la media, y el otro dice que hay buena probabilidad de lluvia por encima de la media para los próximos meses. Esto causa gran confusión entre el usuario, pero se puede explicar entendiendo sencillamente que los pronósticos dados en marzo, abril y mayo, hay que tomarlos, por llamarlo así, con un grano de arena. Otra manera de presentar los pronósticos es algo que lanza también el CPT, que es donde muestran 8 modelos para que uno compare. A mí me gusta mucho porque se ve en forma de mapa los 8 modelos y solamente uno de ellos habla de una ligera probabilidad de mayor lluvia en centro y sur de la región oriental. El resto habla de lo que se llama climatología, o sea, seguiremos con lo normal o ligeramente tendencia a ser más seco. Así que 7 de 8 dicen igual o por debajo. ¿Cómo tenemos que usar esto para tomar decisiones? ¿Qué debo hacer yo con toda esta información un poco entreverada? Bueno, por el momento lo que hay que hacer es esperar a que llegue mediados de junio en adelante. Porque a la izquierda hay 2 gráficos. Yo sé que no todos ustedes son productores de soja. Algunos de ustedes ya son, o de otro cultivo, como el arroz. Pero vemos para una variedad X muy cara, porque es un evento de una semillera X, va cayendo mucho el rendimiento para las siembras después del 15 de octubre. Entonces uno se hace la pregunta concreta, ¿voy a poder sembrar para esa fecha? ¿Voy a tener humedad del suelo? Pero hay otra pregunta, ¿van a tener la semilla? ¿Me van a hacer descuento todavía si compro en julio, si compro en agosto, como cuando compro en junio? ¿Y voy a poder realmente plantar en fecha o voy a plantar tarde y va a caer tremendamente mi rendimiento? ¿Y cómo me va a jorobar eso con el gráfico de abajo, que es cómo va disminuyendo bastante fuertemente los rendimientos de maíz safriña si yo planto tarde mi soja? Entonces hay que ir poniendo al día, updating lo que uno sabe de informaciones mensualmente para poder hacer buenos negocios en la compra de insumos. Pero siempre va a ser diferente para cada empresa. Por eso a la derecha, un gráfico que ya les mostré anteriormente, que es lo que los productores pueden hacer teóricamente. Podemos hablar toda la noche, que es práctico a nivel económico y cuáles son las cosas que realmente dentro de mis umbrales me animo a hacer con ese nivel de probabilidad. Sabemos que el 85% de las pérdidas en la producción están dadas por la sequía. Por eso estoy involucrado yo ahora con el sistema de información sobre sequías para el sur de Sudamérica, que es una iniciativa del Centro Regional del Clima. Están metidos NOAA, el Centro de Sequía de los Estados Unidos, los servicios meteorológicos de los países, un poco de financiación, aunque no mucho del BID. Estamos los 6 países del sur. Y la idea es de ir desarrollando políticas de estado de sequía para nuestros países, ya que es tan importante la sequía para nosotros. Monitorear, emitir alertas, hacer planificación y gestión de riesgo. Lo más importante es pasar a planificación y preparación antes que la reacción, que es lo que siempre sabemos. Por ejemplo, bastante se sabía que venía esta sequía allá por diciembre, enero, que los siguientes 3 o 4 meses iban a ser secos, o que había una tendencia hacia eso. Uno podía haber dicho, voy a plantar sorgo en vez de maíz en la safrina, pero no tenemos un buen sistema de comunicación de eso. También las comunicaciones hoy en día a través de los servicios climáticos tienen que ir no solo con la información climática, sino las acciones, ya sea del Estado o del productor individual, como riego, seguro, diversificación genética y servicios climáticos que puede proveer el país. Estamos trabajando en eso. Entonces, uso de pronósticos actuales. La barrera de pronósticos
hace que se tenga que utilizar con mucha precaución nuestros pronósticos de momento. Esto va mejorando a partir de mediados de junio. Se puede comenzar a incorporarlos para tomar decisiones relativas a época de siembra, las variedades que uno va a comprar, los insumos, alquiler de campo, qué cantidad de potreros voy a diferir para los inviernos. Es decir, dentro de todos estos medios de grande incertidumbre y decisiones que hay que tomar, a partir de mediados de junio o en julio recién se puede meter los pronósticos climáticos como algo que me puede ayudar a inclinar la balanza. Me parece importante que dentro del consorcio o dentro de la empresa haya una persona que no solo se ocupe de reenviar pronósticos en bruto. Los pronósticos en bruto realmente llevan mucho tiempo, un informe de 20 páginas, nadie tiene tiempo para leer y hay que traducirlo en mensajes simples. Esto nosotros hemos llegado a través de las investigaciones en Estados Unidos. Yo le mandaba una tonelada de información a un extensionista en el condado de Jackson, donde está Mariana ahora, y lo traducía a lo mejor en 2 frases dentro de su boletín. Dentro de su boletín ponía, ¿es un buen invierno para plantar avena? Sí, planten avena y pueden fertilizar hasta tal fecha. Eso nomás era su mensaje. Entonces, una persona tiene que tomar esto y decir, por ejemplo, en los siguientes 3 meses hay un 60% de probabilidad de que va a llover por encima de la media histórica. Los pastos responderán bien en la fertilización, se podrá aumentar la tasa de carga y hay una buena probabilidad de éxito en plantaciones de pasturas nuevas. Con este mensaje que reciba el ganadero, yo creo que es mucho más práctico y accionable que unos 20 o 30 mapas que en muchos casos, como se contradicen, a veces sirven más para confundir que otra cosa. El futuro, y esta es mi última lámina, está en los pronósticos derivados por sector. Que haya gente a través de las investigaciones y los proyectos que tome todas estas predicciones y los entrevere, los sintetice y escupa pronósticos derivados por sector, para agropecuaria, transporte fluvial, hidroenergía, etc. Por ejemplo, para ganadería y para agricultura, información climática que tiene que incluir necesariamente opciones de manejo. No recibir simplemente va a llover tanto en la primavera, sino informaciones de cuánto va a rendir mi soja o mi pasto si planto en distintas fechas. En los grados días para saber cómo está madurando. El estrés calórico de animales, muy importante para los grandes productores de leche, pero también de carne. Los índices de sequía nos ayudan mucho a saber cuáles son los momentos para enificar, cuáles son los momentos para plantar, para cosechar, para cambiar de potreros, etc. A esto estamos apuntando y queremos llegar a esto en el futuro. Es todo un desafío conseguir la financiación. Tenemos gente muy buena en Paraguay. Está el climatólogo Max Pastén, está Julián Báez. Y si ustedes quieren, allá por julio, yo puedo hablar con uno de ellos para hacer un pronóstico más específico ya habiendo pasado esta barrera de otoño. Muchas gracias por la atención y yo lo voy a dejar por ahí. Muchas gracias, Norma. Realmente interesante. Ahora, entonces, como vos decís, para la siguiente campaña, nosotros deberíamos estar atentos a los pronósticos desde mitad de junio, serían los más apropiados, entonces. Correcto, correcto. Entonces, deberíamos de trabajar un poquito en conjunto y ver qué podemos hacer para salir realmente con un pronóstico que sea sencillo, porque es así mismo como decís, de repente recibimos pronósticos que te vienen una cantidad de páginas que empezás a leer y al ver que ya es largo, ya terminás viendo los dibujos nomás al final, ¿verdad? Entonces, pero realmente no le sacas el provecho que se le podría sacar si realmente está plasmado de una manera más comprensible para cualquiera.
Y yo tengo el mismo problema que ustedes, porque yo, si bien es cierto que trabajo hace 15 o 20 años con pronósticos, yo no soy climatólogo ni meteorólogo. Las enormes complejidades de todas las ecuaciones físicas que entran en los modelos, eso, jamás uno va a aprender. Entonces lo que se necesita es destilar eso y pasar por un proceso de traducción y síntesis sobre la cual se pueda tomar decisiones. Espectacular. Muchísimas gracias, Norman. Entonces, y pasamos a la ingeniera Mariana García, que es PhD en la Universidad de Florida. Mariana, bienvenida. Sí, todavía no, en el mes que viene. Bueno, es estudiante para el PhD. Sí, me queda este último mes. Qué bueno, espectacular. Ahí quería saber si se ve bien. Tenés que cambiar tu sistema de ahí arriba, por ahí. ¿Ahí se ven las notas o ya se ve? Ahí Ahora está sí. perfecto. ¿Se ve bien? Ok. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que acá en Florida siempre se acuerdan con mucho cariño del grupo SEA, el doctor John Artington y el doctor Joao Vendramini. No pueden creer todavía la cantidad de carne que comieron cuando estuvieron en Paraguay. Así que me dejaron más fácil el camino con mis profesores acá en Florida. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces, hoy... A ver... Ahí está. Bueno, entonces hoy quiero hablar un poquitito de algunos aspectos de mitigación de metano entérico y principalmente quiero hablar de lo que yo considero, ¿verdad? Que son desafíos y potencialidades en el tema de mitigación de metano ahora en este contexto de cambio climático que estamos viviendo, ¿verdad? Voy a hablar un poquitito de lo que estamos haciendo en la Universidad de Florida. Como dijo Norman, yo estoy en el condado de Jackson, es un condado sumamente ganadero, es una de las principales actividades económicas acá al norte de Florida. El norte de Florida, antes de empezar, y bueno, la región de Florida en general se dedica a la cría y a la recría, nosotros no nos dedicamos al engorde, entonces utilizamos como base muchas fibras, ¿no? Y son por lo general pasturas tropicales muy similares a las que existen en Paraguay. Entonces se me facilita un poco la presentación. Bueno, con lo que quería iniciar un poquitito es con algo que probablemente todos conozcan, que es la firma del Acuerdo de París, que fue un hecho, un hito histórico y es el que nos marca un poquito a nosotros la hoja de ruta a nivel de cambio climático, ¿sí? El Acuerdo de París del año 2015 es sumamente importante porque se constituye en un acuerdo que exige a los países, principalmente a los mayores contribuyentes de gases de efecto invernadero, a disminuir directamente sus emisiones, ¿sí? Entonces es un compromiso del cual ellos no se pueden deslindar. De hecho, Donald Trump, cuando inicia su gestión, dice que sale del Acuerdo de París, pero se tiene que dar un proceso de 4 años hasta que eso se haga efectivo, ¿sí? Entonces, el Acuerdo de París lo que busca es principalmente que para el 2100, o sea, en esta centuria, la temperatura se mantenga o el incremento en la temperatura no sobrepase los 2 grados centígrados por encima de niveles preindustriales, y que se utiliza como línea de base el año 1750 más o menos, ¿sí? Entonces, a lo que compromete el Acuerdo de París, y de hecho Paraguay es uno de los países firmantes con menos responsabilidades que un país industrializado, gran contribuyente, es que cada país debe determinar, planificar y debe reportar las contribuciones de gases de efecto invernadero. Y en el caso de los grandes contribuyentes tienen que poner en práctica estrategias para disminuir las emisiones, ¿sí? Entonces, el IPCC, que todos ustedes lo deben conocer, es la agencia de las Naciones Unidas de Cambio Climático, que es la que se encarga de decir cómo uno tiene que reportar las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y cada tanto ellos sacan un reporte, el cuadro de la izquierda es el último reporte que se sacó, que ya es del 2014 con datos del 2010, ¿sí? De hecho, si la pandemia no hubiera interrumpido el proceso natural de los reportes, este año había planificada otra reunión y el año que viene otro reporte listo para ser publicado, ¿sí? Entonces,
uno de los temas de los que quiero hablar hoy es la forma en la que se expresan los gases de efecto invernadero. Entonces vemos que se tiene que usar para los propósitos del IPCC una unidad de medida en común, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama CO2 equivalente. Cuando nosotros medimos todo en CO2 equivalente, tratamos de poder aglutinar los diferentes tipos de gases de efecto invernadero, lo cual tiene ventajas y tiene unas grandes desventajas, principalmente para los gases de efecto invernadero de duración corta, como es el metano, de lo que yo voy a hablar específicamente hoy, ¿sí? Un problema con el cuadro de la izquierda es que nos da una visión global, ¿sí? No nos está hablando de que el 24% de las contribuciones de gases de efecto invernadero corresponden a la agricultura en Estados Unidos y en Paraguay. No, esto es a nivel global. Entonces, desde el punto de vista de un país no puede decidir qué es lo que tiene que disminuir en cuanto a emisiones en base a un reporte global. ¿Sí? Por eso lo que pide el IPCC es a cada país que haga sus propios reportes y ahí determine cuáles son las necesidades o cuáles son las áreas en las que hay que apretar para disminuir las emisiones, ¿sí? Y en el cuadro de la derecha tenemos otro modelo, porque lógicamente se utilizan modelos matemáticos, que es un modelo de la FAO muy criticado desde el punto de vista de la ganadería por la forma en la que toma los datos, pero bueno, en el sentido que nos indica cuál es la contribución de las diferentes regiones del mundo en cuanto a metano entérico, ¿sí? Entonces, para Latinoamérica y el Caribe vemos que hay una gran contribución neta, es decir, en cantidad de metano, ¿sí? Y para América Latina y el Caribe vemos que la mayor parte de esta contribución viene de la ganadería de carne, ¿sí? Entonces, yendo ya más de mayor a menor, vemos ahora los dos reportes. Yo quiero contrastar lo que es la situación en Paraguay y lo que es la situación en Estados Unidos. Estos son reportes, tienen un gran grado de incertidumbre, ¿sí? Porque se manejan con datos. Entonces, están acostumbrados con el tema de la pandemia a la frase, lo que uno mete en el modelo es lo que uno saca, ¿verdad? Entonces, garbage in, garbage out. Si uno mete basura, sale basura, ¿sí? Entonces, se manejan con grados de incertidumbre. Entonces, cuando vemos los inventarios de gases de efecto invernadero para los diferentes países, son varias las cuestiones que tenemos, a las que tenemos que prestar atención, ¿sí? Entonces, en el caso de Paraguay, que es el de la izquierda, vemos que la contribución total de vuelta en CO2 equivalentes es de 51 millones, comparado con los 6.600 millones de toneladas de CO2 equivalentes que produce Estados Unidos. Entonces, lo primero que vemos es en dónde estamos a nivel de grandes contribuyentes o pequeños contribuyentes al pool total de gases de efecto invernadero en el mundo, ¿sí? Y después vemos que, lógicamente, de acuerdo a las mayores actividades que se realizan, las contribuciones individuales por sector, ¿sí? Entonces, en este reporte, que fue el que sacó el MADES el año pasado, se asigna un 53% más o menos del pool de gases de efecto invernadero a la agricultura y la ganadería. Y se asigna también un gran porcentaje, un 31%, a lo que se llama cambio del uso de la tierra, muy asociado a deforestación, habilitación de terrenos, todo lo que implique liberación de CO2 por parte del suelo. Vemos en contrapartida, en el cuadro de la derecha, o en el gráfico de la derecha, lo que representa lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Un país con una mayor carga de industrialización y transporte en cuanto a contribución de gases de efecto invernadero. Un país que a lo largo de los últimos 50 años ha apostado muchísimo a la intensificación en el sistema ganadero y de hecho ha logrado bajar emisiones. Y vemos que la contribución de la agricultura y la ganadería solamente toman un 10% del inventario total. ¿Sí? Entonces hay que ver cuánto contribuye un país y dentro de eso cuánto es la contribución por sector y dentro de eso el grado de incertidumbre que hay, ¿sí? Entonces, si uno trabaja con valores que son default, que son valores definidos por el IPCC, eso es un modelo que se llama Tier 1, en el cual nosotros lo único que hacemos variar es el número, por ejemplo, de cabezas de ganado. ¿Sí? En cambio, Estados Unidos, por ejemplo, y otros países han empezado a implementar lo que se llama Tier 2 o Tier 3. Cuando uno ya tiene datos propios, entonces puede generar mejores modelos aplicados a la situación particular. Bueno, un poquitito hablando de las unidades de medida y por qué el CO2 equivalente penaliza mucho al metano, ¿sí?
En el ciclo del carbono, ¿sí? El metano es una parte integral del ciclo del carbono, ¿sí? Entonces, el CO2 que se origina a partir del metano no es el mismo CO2 que se origina a partir de la quema de combustibles fósiles, ¿sí? El metano es parte de un ciclo natural de carbono, ¿sí? El metano es producido por la fermentación de los microorganismos en el rumen, es eructado, también hay una parte que sale por el manejo de la materia fecal. Este metano tiene una vida media más o menos de 10-12 años en la atmósfera, después vuelve a ser oxidado por procesos microbianos y se vuelve a transformar en CO2 y del CO2 vuelve a ser asimilado en la planta a través del proceso de fotosíntesis y vuelve a ser ingerido. Entonces, esto es parte de un ciclo. Por lo tanto, si las emisiones de metano son constantes, ¿sí? Es decir, el número de animales no varía, y si hay un balance entre la tasa de emisión de metano y la tasa de oxidación de metano, el metano no está contribuyendo, ¿sí? No se está acumulando en la atmósfera, no está generando más CO2. La diferencia con el CO2 del combustible fósil es que los depósitos que se ven ahí abajo no son parte activa del ciclo del carbono en este momento, ¿sí? Entonces, al extraerlos, que aparte también generan indirectamente aumentos de metano y aumentos de CO2, la quema del combustible produce CO2, se acumula este CO2, no es capaz el sistema de degradarlo y se acumula. Esa acumulación de CO2 tarda en degradarse 1000 años aproximadamente, ¿sí? O sea, son varias generaciones. Y la manera en la que el sistema trata de hacerse cargo de ese CO2 es en los océanos, ¿sí? Por eso también hay una relación entre emisiones de CO2 y acidificación de los océanos. Pero el metano y el CO2 provenientes del combustible fósiles no son lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como les comenté, el CO2 en la atmósfera, hasta que se degrade, dura más o menos 1000 años. ¿Sí? Hay procesos que son más rápidos, hay procesos que son más lentos. Pero como media podemos decir que la degradación de una emisión, de un pulso de emisión de CO2, tarda 1000 años en degradarse. Mientras que la degradación del metano es mucho más rápida. Entonces, cuando se usan CO2 equivalentes, estamos comparando manzanas con naranjas, no es lo mismo. Y siempre penaliza al metano y voy a explicar por qué. Si vemos el primer juego de cuadros a la izquierda, vemos que si las emisiones aumentan de manera constante, que es el cuadro de arriba a la izquierda, y lo llevamos al cuadro de abajo que habla de calentamiento, vemos que un aumento lineal en las emisiones del metano causa un aumento lineal en la temperatura asociada al incremento de metano. Pero si vamos al CO2, que es esa línea roja, vemos que un aumento en las emisiones de CO2 causa un aumento exponencial del calentamiento asociado al CO2. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Esto pasa, si miran el cuadro del medio, los dos sets del medio, ven que a una emisión constante de metano la temperatura no fluctúa. ¿Sí? La temperatura debida a las emisiones de metano permanece constante a lo largo del tiempo. Pero esto no es lo mismo para el CO2. Si nosotros lográramos mantener las emisiones de CO2 de manera constante, igual habría un aumento en la temperatura de la atmósfera causada por el CO2. Esto pasa porque el CO2 se acumula. Al no poder ser degradado rápidamente, sigue acumulándose y sigue teniendo un efecto exponencial en la temperatura. Entonces, para lo que busca el Acuerdo de París, que es una disminución de las emisiones de metano y de CO2, de las emisiones de gases de efecto invernadero, vemos que si nosotros logramos bajar las emisiones de metano, hay una respuesta casi inmediata en calentamiento global. Pero no es así para el CO2, ¿sí? El CO2 vemos en el último set de cuadros que cuando el CO2 baja, esa línea roja baja, la temperatura sigue subiendo mientras haya emisiones de CO2. Y cuando las emisiones de CO2 llegan a cero, igual sigue habiendo un aumento o una temperatura asociada con las emisiones que fueron dadas en el pasado. Entonces, cuando se compara metano y CO2 en equivalentes, se está haciendo una comparación muy injusta.
¿sí? Porque es la misma naturaleza diferencial de los dos gases la que hace que esta comparación sea muy injusta, ¿sí? Entonces, los CO2 equivalentes nacen de la ecuación que tienen ustedes a su derecha arriba, en donde nosotros multiplicamos la emisión del gas que nos interesa, el gas de efecto invernadero, digámosle metano, y lo multiplicamos por lo que se llama potencial de calentamiento global a determinado, esa H implica un horizonte en el tiempo, ¿sí? Entonces, el potencial de calentamiento global, eso que ven ustedes en naranja en el cuadro, eso nos indica cuánto calor o cuánta energía atrapa el gas, ¿sí? Y nosotros tenemos diferentes horizontes. Es cuánto, y todo se relaciona, tenemos diferentes horizontes, que es el efecto al corto, al largo, al mediano plazo, y cómo se relacionan con el CO2, ¿sí? Entonces, el IPCC utiliza el potencial de calentamiento global, que nos dice que, que el metano, que se necesitarían 28 unidades de CO2 para que tuvieran el mismo efecto que una unidad de metano, ¿sí? Esa es la forma en la que el IPCC hace las mediciones. ¿Qué pasa? Esto compara directamente el metano con el CO2, no tiene en cuenta esa degradación más rápida del metano. Esto asume que el metano queda acumulado igual que el CO2 por el tiempo por el tiempo que considere este horizonte. Cuando vamos a lo que está en azul, que es el potencial de cambio en la temperatura global, ahí, ¿qué es lo que estamos queriendo expresar? ¿Qué tanto se calienta la atmósfera? Entonces, no es qué tanta energía absorbe la atmósfera, sino qué tanto se calienta. Entonces, vemos que ahí, si ven la columna que dice PSTG 100, que es la última columna, y van a la hilera del medio, que es la del metano, ven que en realidad cuando pasan los años, el metano pierde esa capacidad calorífica, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Finalmente, si vamos al cuadro de la derecha, el que tiene las 3 columnas, vemos que la contribución del CO2 que está en ese verdecito es más o menos similar independientemente de qué unidad de medida estemos usando. Porque acuérdense que todo se hace en relación al CO2. Pero si usamos el potencial de calentamiento global a 20 años, el metano en rojo tiene una gran proporción. ¿Por qué? Porque el metano tiene una gran capacidad de absorber energía. Entonces, en el corto plazo, sí, absorbe mucha más energía en relación al CO2. ¿Qué pasa? Si ya vamos a potencial de calentamiento global a 100 años, como el metano ya pierde capacidad calorífica, vemos que en realidad la contribución del metano disminuye. Y si ya vamos a efectos sobre la temperatura, no energía, sino temperatura, vemos que la contribución del metano, de una emisión de metano que se haya hecho hoy en 100 años, es significativamente menor en su impacto sobre el calentamiento global, sobre la temperatura, sobre el cambio de temperatura. Entonces, otro problema con los inventarios es que solo miden emisiones, ¿sí? Solo miden emisiones netas. Entonces, yo sé que esto está muy lleno de puntitos y de información, pero yo quería presentar como comparación el escenario de Paraguay, de Brasil y de Estados Unidos, ¿sí? Son sistemas. Para mí el de Brasil es el que se encuentra en el medio. Estados Unidos tiene la última parte, la del engorde, la parte de terminación a concentrado, que son dietas que aumentan mucho la eficiencia y que están asociadas a menor emisión de metano. Y tenemos la situación de Paraguay mayormente sobre pasturas. Entonces vemos en los cuadros de arriba, esas son las emisiones netas, ¿sí? Las emisiones netas asociadas al sector. Entonces vemos que las emisiones netas, sí, a medida que aumenta el número de ganado, las emisiones aumentan. Más animales, más emisiones, ¿sí? Vemos que para el caso de Paraguay y para el caso de Brasil, desde 1990 al año 2015, que va este reporte, ha habido un aumento en el número de cabezas animales que, lógicamente, ha sido acompañado con un aumento en el número de emisiones. Vemos que el caso opuesto es para Estados Unidos, que ha trabajado en la intensificación, ¿sí? Entonces, Estados Unidos ha disminuido las unidades de animales que posee, por lo tanto, sus emisiones netas han disminuido. Pero esto es una parte
de las emisiones, ¿sí? Porque también hay una necesidad que entender que hay una población global que está creciendo. Entonces, esa población global que está creciendo, que está accediendo a una mejor capacidad económica, también requiere proteína animal, ¿sí? Entonces, la manera de solucionar o de tratar de acomodar este problema es aumentar la eficiencia. Entonces, en los 3 cuadros de abajo, nosotros tenemos la cantidad de carne que ha producido cada uno de los países, eso está en naranja, y vemos la intensidad de producción, ¿sí? Entonces vemos que hay mayor cantidad de carne, pero que hay menor emisiones por kilogramo de carne producido. Y a eso es a lo que el sistema tiene que apuntar. O sea que los inventarios no van a la intensidad, sino que van a las emisiones netas. Entonces eso es algo que penaliza mucho, ¿sí? Si vamos a Paraguay, vemos que la intensidad de emisión de Paraguay está más o menos en los 40 kilogramos de CO2 equivalente, y discúlpenme que tenga que usar esta unidad de medida, pero es la unidad de medida a la que estamos sujetos en este momento, y vemos que Paraguay tiene más o menos 45 kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de carne producida. Vemos que Brasil disminuye un poco más, y vemos que Estados Unidos es sumamente eficiente de vuelta porque está asociado a un menor tiempo hasta la faena y una terminación principalmente a grano. Bueno, una cosa que quiero que quede bien clara, y es algo que nos tiene que enorgullecer a los que estamos en la profesión, es que las emisiones no son lo único que importa en el momento de hablar de ganadería y en el momento de hablar de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, hay un famoso cuadro que es este que ven a la izquierda arriba, que es la comparación de cuántos kilogramos de diferentes ingredientes vegetales tendría que consumir una persona para obtener la misma cantidad de proteína que 300 gramos de hígado de vaca o 600 gramos de un bife cocinado, ¿sí? Entonces vemos la imposibilidad desde el punto de vista de la proteína de suplir la misma cantidad de proteína de alta calidad con productos vegetales, ¿sí? En el cuadro de abajo vemos de vuelta que las dietas vegetarianas y las dietas veganas están asociadas a una gran deficiencia en micronutrientes y vitaminas. Entonces, no solo son importantes las emisiones cuando uno habla de ganadería, sino también hablar del potencial y la alta calidad nutritiva que tiene el producto, desde el punto de vista de la proteína animal, sea huevo, sea carne, sea leche. Hay un aspecto del que voy a hablar un poquitito, que es el de los servicios ambientales, en inglés se dice Ecosystem Services, que es la asociación que hay entre pasturas bien manejadas o sistemas ganaderos bien manejados, con el aumento en el número de polinizadores, con mejor filtración de agua en el suelo, con mayor contenido de carbono orgánico en el suelo, muchos servicios ambientales que no están contabilizados, pero que tienen que ser contabilizados, que son gracias a un buen manejo de la ganadería, ¿sí? Y por último, esa foto que ven a la derecha abajo, es una foto tomada por el profesor José Dube, que es un miembro del NFRC, donde yo me encuentro trabajando, que narra una gran realidad en el mundo, que es la realidad de que gran parte de la superficie terrestre está cubierta por un tipo de vegetación o por un tipo de suelo en el cual la ganadería es la única opción para salir adelante, ¿sí? Y que la ganadería no implica solamente la producción de carne, sino que tiene también un aspecto social y un aspecto económico intangible, ¿sí? También tiene un efecto para el desarrollo de la gente. Entonces, cuando se habla del impacto de la ganadería, también hay que tener en cuenta cuáles son las potencialidades del sistema ganadero. Entonces, bueno, me preguntarán, ¿por qué entonces tenemos que reducir las emisiones? Bueno, hay dos principales motivos. Uno es porque la ganadería es un emisor, ¿sí? Ya sabemos que no es la principal responsable, no es la principal responsable, pero emite, ¿sí? Entonces, como países asociados al Acuerdo de París, todos tenemos que contribuir desde nuestros sectores a mejorar el sistema y a disminuir las emisiones de metano. Entonces, lo que les estoy mostrando acá es, yo tuve la posibilidad de trabajar en Cargill, en la parte de nutrición animal en Minnesota, y es todo un movimiento que se está dando a nivel global, en el cual las empresas
¿sí? Como Cargill, que es la principal proveedora de carne para McDonald's, están decidiendo disminuir la huella de carbono. Lógicamente, para que Cargill disminuya la huella de carbono y las hamburguesas de McDonald's tengan menor huella de carbono, se necesita el trabajo con los productores, ¿verdad? Entonces, Cargill y McDonald's lo que están haciendo, están tratando de mejorar la intensificación, ¿sí? Están tratando de mejorar el suelo, están tratando de mejorar el manejo de la pastura, se están evaluando diferentes aditivos, todo para tratar de reducir la huella de carbono del sistema de producción de carne. Pero también hay una realidad que el metano no se puede utilizar, ¿sí? Es una pérdida neta para el animal, ¿sí? Entonces dietas que son pobres generan más metano, están asociadas con mayor producción de metano y por lo tanto menor cantidad de energía retenida para el animal, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista productivo, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es, con un mejor manejo de pasturas, con el uso de concentrados, tenemos que tratar de mejorar la digestibilidad de la dieta. Si la digestibilidad de la dieta aumenta, de hecho, la energía perdida en materia fecal disminuye. Entonces, la eficiencia del animal disminuye. No son todas soluciones que requieran el uso de aditivos o el uso de cosas muy locas, sino todo aquello que sea destinado a aumentar la eficiencia del rodeo, ¿sí? De manera a que esa energía retenida, que es el último cuadrito que se ve ahí, aumente y entonces la energía de mantenimiento se diluye y el animal se vuelve más eficiente, ¿sí? Entonces, si nosotros medimos metano por kilogramo de carne producido, si nosotros producimos más, ese animal tiene un rumen, el rumen tiene un volumen determinado. Para ese volumen determinado se produce cierta cantidad de metano, ¿sí? Si aumenta la cantidad de carne, al hacer esa división, yo voy a tener menos metano por kilogramo de carne producida. Y a eso es a lo que tiene que apuntar el sistema. Entonces, algunas estrategias satisfactorias que hemos tomado, que hemos probado acá en el NFRC, este es un grupo holístico que trabaja, como ya les dije, con dietas altas en fibra y tratamos de, uno de los principales ejes que tenemos es el uso de pasturas C4, pasturas tropicales y el uso de subproductos desechos de la industria que no puedan ser utilizados para el consumo humano, ¿sí? Entonces, este trabajo es de una consociación de gramíneas con leguminosas. Lo que se está tratando de hacer es disminuir la cantidad de nitrógeno químico, fertilización química, y se está tratando de probar los diferentes tipos de consociación o asociación leguminosa y gramínea, ¿sí? Entonces vemos ahí en el cuadro naranja, que acá se probó con mucho éxito y está siendo adoptado por los productores, pasto bahía, que es el pasto paspalum que tenemos en Paraguay, con maní forrajero. Esto para la pastura de verano tiene un potencial de germinar de vuelta el año que viene por creación de banco de semillas, y en invierno acebena, avena y trébol, ¿sí? Y solamente se aplican 33 kilogramos por hectárea de fertilizante nitrogenado al año, ¿sí? Entonces vemos que la ganancia por hectárea por año fue mayor. Pero aparte de esto, lo que vio este grupo del Dr. Dube, y esta García no soy yo, sino que es otra persona, Lisa García, han visto que las asociaciones entre gramíneas y leguminosas resultan en un aumento en la cantidad de abejas, en la cantidad de polinizadores, no solo en número, sino también en diversidad, ¿sí? Y el buen manejo de pasturas, aparte de ese servicio ambiental, aparte de una mejor ganancia, también repercute y aumenta el secuestro de carbono, como ya les mencioné, la filtración de agua, desarrollo radicular, etc. Bueno, otra de las cosas que hacemos en el NFRC es seleccionamos por residual feed intake. Residual feed intake sería la diferencia entre animales por eficiencia en consumo, ¿sí? Entonces, el residual feed intake, que vendría a ser eficiencia de conversión, pero comparando animales dentro de un grupo coetáneo. La eficiencia de conversión es una característica altamente hereditable, ¿sí? Se pasa a la siguiente generación. Y está asociada, animales con mayor eficiencia de conversión están asociados a determinado tipo de población microbiana en el rumen que produce menos metano. Al producir menos metano tienen más energía retenida, ¿sí? Entonces, eso es algo que se está viendo consistentemente y se está probando cada vez más cuál es la razón en el rumen y cuál es la razón en el animal, ¿sí? Por la cual se está dando que a mayor eficiencia hay menor producción de metano. Entonces,
Nosotros cuando vendemos toros de la Universidad de Florida, son toros probados. Una de las características que medimos, que vendemos y que evaluamos mucho es residual feed intake. También hay cosas que no tienen que ver con la parte nutritiva, sino con el ordenamiento del rodeo. Medir metano en animales de cría es muy difícil porque no es fácil medir energía. Si en animal en crecimiento uno mide ganancia diaria de peso, en animales en cría apuntaríamos a tasa de apariciones, ¿sí? Para tener una eficiencia, para poder medir eficiencia en el sistema. Y esto es algo que mencionaba Norman antes de la charla, que lógicamente hay que restringir o reducir las emisiones por cambio en el uso de la tierra. Entonces, con el terreno que hay habilitado, intensificarlo, y ahí entonces reducir las emisiones por intensidad. Hay varios aditivos que están siendo probados. Este es uno de los más conocidos. Su uso todavía no está permitido en los Estados Unidos, sí en Europa, es el nitroxipropanol. Entonces, en el cuadro de la izquierda vemos en naranja una tendencia a una mayor conversión alimenticia a medida que aumentamos, ¿sí?, la cantidad de este producto que se le ha dado a los animales. Y en el cuadro de al lado vemos en naranja cómo la producción de metano por cabeza por día disminuye a mayor concentración de este aditivo en la dieta, ¿sí? Uno de los problemas que tenemos en el NFRC y uno de los problemas que probablemente tengan ustedes es cómo suplementamos animales que están en la pastura, ¿sí? Una de las cosas que nosotros tratamos es de que el animal no tenga que venir o no tenga que ser suplementado todos los días. Entonces, esa es una de las cosas que tratamos de tener en cuenta a la hora de dar estrategias. No nos sirve a nosotros tener que dar algo todos los días en un tipo de alimento que no es el que estamos acostumbrados a dar. Entonces, mi proyecto de doctorado se basó principalmente en lo que se llama inmunización pasiva en este momento, y es tema para otro webinar, no es mi área de expertise. Hay un gran miedo a la resistencia antimicrobiana, también asociada sin mucha prueba al uso de antibióticos en ganadería, ¿verdad? Entonces, con la inmunización pasiva, lo que yo traté de hacer fue, hay dos especies, que son esas que se ven ahí a la izquierda, son especies que producen metano en el rumen, son en todas las muestras alrededor del mundo, en diferentes tipos de rumiantes, constituyen el 70% más o menos de la población metanógena en el rumen. Yo me dediqué a cultivarlos in vitro. Una vez que tuvimos las células, que son los antígenos, esto se inyectó en gallinas ponedoras. Las gallinas son las que generan la respuesta inmune, entonces no es el ganado, es la gallina. La gallina pone huevos, en la yema van las inmunoglobulinas Y, y es eso lo que yo le doy de comer a los animales, con la esperanza de generar una reacción de aglutinación en el rumen y que se inhiba la producción de metano. Entonces lo que hicimos fue probar esto y usamos una dieta de pasto bermuda, pasto Tifton, que los animales estaban recibiendo ad libitum. Esto fue en invierno, entonces el potrero estaba completamente sin pasto. Y lo que hicimos fue utilizar un subresiduo de la industria muy conocido acá, que es el corn gluten feed. Proviene de la industria del etanol, tiene más o menos un 35-40% de fibra digestible neutra y también tiene bastante alto el contenido de proteína. Y lo que hicimos fue, durante 3 periodos, alimentamos 14 novillos que tienen estas cánulas de acceso directo al rumen, con diferentes proporciones de anticuerpos y con diferentes dosis de estos anticuerpos que hayamos generado. Entonces, por 14 días, lo único que hicimos fue adaptarlos a venir del potrero, ponerlos en pen individuales y darles de comer el corn gluten feed. Y a partir del día 0, cada día les dimos encima del corn gluten feed los anticuerpos. ¿Sí? Entonces nos aseguramos que todos coman lo que tienen que comer. Y lo que probamos son, como ya les dije, son 2 las especies que son las más abundantes en el rumen. Entonces una de las especies, uno de los anticuerpos estaba dirigido solamente a una de las especies, el otro era una mezcla 50-50 y el otro anticuerpo era 100% contra la segunda especie. Y probamos darles 3 y 6 ml por cabeza por día y teníamos un grupo control. Entonces, una cosa que es importante cuando se evalúa metano, y cuando ustedes vean papers o publicaciones que digan que cierta técnica, que cierto aditivo disminuyó metano, es si eso fue hecho in vitro, es decir, en un sistema en vidrio,
o sea, eso fue medido en animales, ¿sí? En animales in vivo. Entonces, eso es muy, muy importante determinar. Entonces, en este experimento lo que nosotros hacíamos era, los días de colecta, se colectaba líquido ruminal, se llevaba ese líquido ruminal al laboratorio y entonces nosotros inoculábamos tubos que tenían la misma dieta y estas botellitas que también tenían la misma dieta. Entonces lo que hacíamos era medir la digestibilidad de la materia orgánica y la producción de gas, la producción de metano, producción de ácidos grasos volátiles. Y con esto lo que queríamos ver era la capacidad metanogénica del rumen. Queríamos ver si el haber dado esos aditivos realmente había disminuido la población de metanógenas en el rumen y eso se veía reflejado después en lo que tomábamos en el laboratorio. Entonces vimos con bastante satisfacción que sin importar si le dábamos 3 ml o 6 ml de anticuerpos por día, había en algunos casos, en algunos tratamientos, menor producción de metano, ¿sí? Menor producción de metano en total, que es una menor concentración de metano en relación al grupo control, que no recibió nada, y una menor producción de metano por gramo de materia orgánica fermentada. Entonces, acá ya vamos hablando un poquitito, y no me quiero extender mucho, pero ya me estoy extendiendo. Vamos hablando también de cómo se expresa el metano. Una cosa es metano en cabezas por día, como yo les mostré en esos gráficos de Paraguay, Brasil y Estados Unidos. Eso no nos dice mucho. Lo que nosotros necesitamos saber a la hora de aplicar estrategias es si me afecta la digestibilidad y por cada kilo que yo le doy al animal, cuánto metano me está produciendo. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de medir intensidad, porque tampoco queremos dar un aditivo que por haber bajado la fermentación esté produciendo menos metano. Entonces, eso es lo que medimos con metano producido por gramo de materia orgánica digerida. Y en este caso vimos que los anticuerpos lograron bajar metano sin disminuir la fermentación. Entonces, también tomábamos muestras de líquido ruminal y medíamos la concentración y producción de ácidos grasos volátiles en el animal, adentro del animal. Eso ya no era más en los juegos de botellas de vidrio, sino adentro del animal. Y vimos también que hay una tendencia a que algunos tratamientos aumenten la cantidad de ácido propiónico en comparación al control. ¿Sí? Acuérdense que el ácido propiónico es el que está asociado a producción de energía en el rumiante. Entonces, eso es una buena indicación. A mayor cantidad de ácido propiónico, teóricamente tiene que haber menor cantidad de metano. ¿Sí? Son dos cosas que se oponen naturalmente. Entonces, lo que hicimos, y esta es la razón por la que les digo, que cuando vean datos de metano, aditivos que digan que están bajando metano, tienen que ver si fueron hechos in vitro o si fueron hechos in vivo. Una vez que nosotros tuvimos los datos in vitro, pasamos a in vivo y utilizamos esta técnica que se llama del SF6, es una técnica desarrollada por la doctora Karen Johnson en la Universidad de Colorado ya en 1994, que se basa en darle al animal un bolo. Este bolo tiene una sustancia que se llama SF6. Uno conoce cuál es la tasa de liberación de SF6 y uno asume que esa tasa de liberación de SF6 es la misma tasa de emisión de metano y uno la usa como marcador, ¿sí? Entonces, en este caso los animales pueden estar en un ambiente normal, como una pastura, y uno mide metano sin tener que estar restringiéndolos. Entonces, es una situación real, ¿sí? Se les pone estos tubos de plástico que nosotros llamamos yugos y ahí se colecta la muestra de metano por 24 horas. Entonces lo que hicimos es, para poder comprobar que lo que habíamos hecho, los resultados que habíamos obtenido in vitro también se reproducían in vivo, yo tomé uno de los tratamientos, que es una de las especies, le dimos 3 ml por cabeza por día al ver que no había diferencia entre las dos dosis. Teníamos 20 novillos cruza con Angus, había un grupo control que recibió un placebo, fueron de vuelta 15 días de adaptación al corn gluten fit, 21 días de tratamiento, las dietas no variaron y se procedió a la toma de muestras de metano, ¿sí? Por 5 días. Entonces acá lastimosamente vemos que no hay diferencia, ¿sí? Entre este tratamiento que dice PAP-M1, que son anticuerpos contra las metanógenas, y el control. Y una cosa que quiero mostrar es esas barras de error que ven en las columnas.
ese es un problema que tenemos con metano, ¿sí? Hay mucha variabilidad de un animal a otro animal, entonces se requiere un gran número de unidades experimentales para que el error disminuya y ahí podamos detectar diferencias entre los tratamientos, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que pasa in vitro y otra cosa es lo que pasa in vivo. Lastimosamente con la pandemia no hemos podido retomar el experimento y probar los otros tratamientos que queríamos probar, ¿verdad? Otra de las estrategias que se pueden implementar, como ya les dije, es el uso de subproductos, ¿sí? El uso de subproductos de la industria tiene un doble beneficio para nosotros desde el punto de vista de sostenibilidad. Muchos están asociados a una menor producción de metano y también están asociados al uso de un material que de otra manera se convertiría en residuo. Y entonces la industria ganadera siempre se encuentra reciclando y siempre se encuentra viendo cómo aprovechar las sustancias. Entonces, en este caso, esto también es un sistema in vitro, lo que ven en la fotografía, que también se les llama en inglés glass cows o vacas de vidrio, porque simulan un rumen, simulan la taza de pasaje, simulan que entra saliva, se simula que uno le da de comer al animal. Entonces, lo que hicimos es teníamos una dieta 100% de pasto bermuda, de pasto Tifton, y teníamos una dieta a la que le agregábamos 22% de la materia seca de corn gluten free. Entonces aumentábamos un poquitito, un 2% de la proteína cruda y le dábamos una fibra de mayor digestibilidad. Entonces lo que vimos acá es que al aumentar o al suplementar este subproducto de la industria, para nosotros es relativamente barato, aumentamos la digestibilidad de la materia seca, de la materia orgánica y de la fibra, ¿sí? Entonces, ese primer cuadro que les había mostrado, si nosotros logramos aumentar la digestibilidad, las pérdidas en energía fecal disminuyen, por lo tanto la eficiencia del animal aumenta, ¿sí? A eso es a lo que nosotros apuntamos. Entonces vemos también que al suplementar corn gluten free aumenta la cantidad, en gris se ve en el cuadro de la derecha, aumenta la cantidad de ácido propiónico y disminuye la cantidad de ácido acético. Entonces eso también es algo positivo, que se asocia también directamente con una baja en la emisión de metano, que es lo que vemos acá, ¿sí? En azul vemos la cantidad de metano en litros y vemos que baja aproximadamente un tercio la cantidad de metano emitida cuando le damos concentrado al animal, ¿sí? Y este concentrado de vuelta es un subproducto de la industria. Y vemos también que por mol de ácido graso volátil formado hay menor emisión de metano. Entonces ese animal es un animal que, bueno, en este caso un sistema de vidrio que está siendo más eficiente. Entonces, en conclusión, hay muchas estrategias, ¿sí? No hay que desesperarse ni hay que pensar que es simplemente el uso de aditivos o cambiar todo el esquema de pastoreo o de manejo de la pastura, ¿sí? A nivel global se está dando una gran tendencia por la selección por residual feed intake o eficiencia de conversión en el grupo. ¿Sí? Esto, como ya les dije, está asociado a una mejor población microbiana tendiente a menores emisiones de metano, ¿sí? Las estrategias que se están manejando a nivel global son estrategias que tienen que ser universales, tienen que poder ser aplicadas a muchas diferentes situaciones. Entonces, el tema de las inmunizaciones, de hecho hay gente que está trabajando con vacunas contra las metanógenas, esas son las estrategias que se está buscando poner en práctica. Hay gran potencialidad de algunos aditivos como el nitroxipropanol. El problema con el nitroxipropanol es que esa disminución en metano no se está pudiendo unir a mejores ganancias de peso, por ejemplo, o mayor producción de leche. Se está viendo la disminución de metano, pero no el aumento en producción animal, ¿sí? La monensina acá es de uso común, no es un antibiótico en el sentido estricto de la palabra. Su uso está limitado en la Unión Europea, no así en Estados Unidos, no genera resistencia antimicrobiana y tiene muy buenos efectos para aumentar eficiencia animal y disminuir emisiones de metano. El uso de subproductos de la industria, eso ya se hace en Paraguay. Acá nosotros al estar en el condado de Jackson utilizamos subproductos del maní, del algodón y del maíz, no utilizamos subproductos de la soja porque el transporte nos cuesta caro, no importa. Con lo que haya, hay que evaluar si eso repercute positivamente para el animal. Los experimentos in vitro, todos los datos que ustedes vean en los papers, en las publicaciones in vitro, eso tiene que ser avalado in vivo. Hay una alta variación animal, lo que se ve in vitro no es necesariamente lo que va a pasar en el animal in vivo, ¿sí? Entonces, en síntesis, para Paraguay,
en el tema de inventarios necesitamos ya nuestros propios datos, ¿sí? Necesitamos medir y reportar el impacto de la ganadería, pero con los propios datos de Paraguay. No podemos seguir usando defaults, ¿sí? Los sistemas ganaderos en Paraguay son muy diversos, hay gente muy eficiente y hay gente que no está al mismo nivel de eficiencia, y al ser el número de ganado el que mueve la balanza, nos estamos quedando atrás, ¿sí? Hay que adaptarse a los nuevos requerimientos para comercialización, pero de vuelta, la adopción de estas estrategias depende de una sinergia que tiene que existir entre la academia, los productores y el gobierno nacional. Solos, ninguno de estos tres stakeholders va a ser capaz de sacar las mediciones y los reportes adelante, ¿verdad? Una gran potencialidad de Paraguay es el uso de pasturas para cría y engorde. Esto está asociado si están bien manejadas, está asociado a un gran número de servicios ambientales que ya el Banco Mundial está buscando cómo traducir a plata, ¿verdad? Cómo darle un valor a eso. Y las dietas altas en fibra son aquellas que tienen la mejor oportunidad de reducción de metano, ¿sí? Porque las dietas altas en fibra están asociadas a mayor producción de metano. Entonces, la menor reducción que hagamos tiene un gran impacto a nivel de emisiones. Entonces, una gran potencialidad para el Paraguay. Yo soy parte del grupo del Dr. Di Lorenzo. Nosotros nos dedicamos en el NFRC a trabajar con productores de carne, principalmente de cría. Hay muy poca recría en Florida. Trabajamos con pasturas tropicales, con uso de aditivos y subproductos de la industria. Es un equipo muy grande. Hay más profesores trabajando con secuestro de carbono, con manejo de pasturas, pero mi laboratorio es este. Y les agradezco mucho la invitación, discúlpenme que me haya extendido tanto, y estoy a las órdenes para tomar preguntas, y tienen mi información de contacto ahí. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Realmente muy interesante. Una consulta. ¿Te parece que este tipo de estudios se podría hacer fácilmente en Paraguay? Los estudios in vivo, más o menos, o los estudios en general. Los estudios en general para poder medir. Mira, hay una gran potencialidad, ¿no? Grupos como ustedes justamente son los que nos dan un poquito de esperanza a los académicos. Se requiere una gran inversión, ¿verdad? Y tiene que haber también tiene que haber un producto, tiene que haber un interés de parte de todas las partes, ¿no? Lastimosamente, un punto de vista un poco personal, ¿verdad? A la academia le falta un poco integrarse al sistema productivo, y falta justamente esa sinergia de la que yo hablaba, ¿verdad? Tendríamos que sentarnos todos a ver cómo podemos organizar estos experimentos. De que se puede, se puede. Por ejemplo, esos experimentos que son con los yugos, los que son específicamente para medir SF6, esos se han hecho en Colombia, se han hecho en Costa Rica. Nosotros trabajamos con varios países de Latinoamérica donde no hay necesariamente mangas hidráulicas. Se puede hacer, se colectan las muestras y se trabaja con otras universidades acá en Estados Unidos. Se puede hacer. Lo importante es que tiene que haber colaboración, tiene que haber interés de todas las partes, pero sí, de hecho, se puede hacer, y en mi opinión tenemos que empezar a hacer, ¿verdad? Principalmente porque Paraguay es un país cuya actividad económica netamente se basa en el agro, ¿verdad? Entonces es muy importante tener estos datos para nosotros. Sí. Otra consulta. Se habla de aumentar la eficiencia animal. Al aumentar la eficiencia animal, se está aumentando también la carga en las pasturas. Esto se transforma en más cantidad de animal por área específica. Eso no aumenta la cantidad de metano. Mira, la cantidad de metano, o sea, ahí hay varias cosas. La cantidad de metano aumenta directamente por un animal individual. Al aumentar el consumo, aumenta el metano, ¿sí? A nivel de pastura, uno tiene que ver, a uno ya no le tiene más que importar la emisión de metano, a uno lo que le tiene que importar es la eficiencia del sistema. Entonces, si vos estás aumentando tu carga y estás produciendo más carne,
¿sí? El metano se mantiene porque vos tenés un número de animales X, pero vos aumentás la cantidad de carne, ahí es donde vos estás disminuyendo la intensidad y estás aumentando la eficiencia. No sé si me estoy explicando. Entonces, al aumentar la carga animal, uno lo que tiene que hacer es trabajar ya no solo con un animal, uno trabaja ya con el potrero y uno saca las medidas de eficiencia en base al potrero. Una de las cosas asociadas al aumento de la carga animal, ahí sí ya tiene que haber un buen manejo de pastura, para que entonces el sistema radicular de la pastura siga siendo bueno, siga teniendo capacidad de captación de carbono. Entonces, ese aumento de carga no puede resultar en un pobre manejo de pastura y de vuelta. Entonces, ahí ya no es más el animal, sino que es el potrero en sí, ¿verdad? Entonces, uno tiene que medir la eficiencia en base a ese número total de animales. Hay otra consulta que hacen. Finalmente, cuanto más fibra tenga la dieta, más metano produce, ¿o es al revés? Mira, ese es otro tema. Porque, a ver, vos le das mayor fibra al animal. Una mayor fibra está asociada a una menor tasa de pasaje. Una menor tasa de pasaje está asociada a un menor consumo, ¿sí? El tema, entonces uno diría, bueno, el animal está consumiendo menos, tiene que producir menos metano. Bueno, eso no es así. Por eso uno mide, en realidad, en base a la digestibilidad de la materia orgánica. Entonces, lo que pasa en el animal, por lo general, porque vos también me podés decir, bueno, pero yo le doy heno picado a mi animal, heno picado para mi animal no es lo mismo que una pastura fresca, y no es lo mismo. Es muy difícil hacer generalizaciones. Por unidad, digamos, de celulosa, que es la que tiene la fibra en mayor concentración, y por unidad de almidón, que vendría a ser un maíz partido, por unidad de celulosa vos tenés más metano que por unidad de almidón, ¿sí? Entonces, sí, en ese sentido, por unidad de pasto vos vas a tener más metano que por unidad de maíz. Ahora, hay otros factores que entran a tallar ahí. Vos tenés que tener consumo, tenés que tener tasa de pasaje, tenés que tener digestibilidad. Si vos le das maíz al animal y el animal consume, ese consumo lo que está haciendo es que la tasa de pasaje aumente, ese maíz no se está digiriendo completamente en el rumen, ¿sí? Entonces, por eso que vos tenés tu menor producción de metano. Entonces, por eso es importante que para distintos escenarios uno tenga las mediciones. Es muy difícil que yo te diga si produce más metano. Porque en realidad tenés que ver, ok, cuánto está consumiendo, cuánto está produciendo y en qué unidad estamos hablando. Entonces, por unidad de carbohidratos, sí, la fibra produce más que por unidad de celulosa, la fibra produce más que por unidad de maíz, de almidón. Perfecto. Tengo acá una consulta para Norma también, que dice, ¿cuál sería el pronóstico para el semestre que se viene? Si es que puede decir, y si tiene pronóstico de la suba del río Paraguay para estos meses. Ya. El invierno es desde luego el trimestre de menor lluvia en el Paraguay, junio, julio, agosto, septiembre inclusive son de menores lluvias. Y en lo que se puede hacer, decir en síntesis de lo que se ha lanzado hasta el momento de los varios centros, es que se espera un trimestre o un invierno, si quieren llamarlo así, con precipitaciones por debajo de la media histórica. No soy especialista en hidrología, pero el río no está subiendo en ni un punto, ni siquiera allá en el Pantanal, en Cuyabá, en Corumbá, en todos los lugares donde normalmente repunta, no está repuntando. Quiere decir que el Pantanal no está largando el agua que normalmente larga en esta época. Así que pronóstico reservado para el río Paraguay. Tal vez no baje más, pero definitivamente creo que va a tardar mucho para subir a un nivel donde las barcazas puedan cargar un 100%, comparado con el 66% en promedio que están cargando ahora. Hay otra pregunta, Norma, que dice, ¿hay alguien en Paraguay que hace el servicio de traducir y sintetizar la información del pronóstico?
Bueno, realmente no hay. Es un trabajo que yo hago porque los meteorólogos y climatólogos en Paraguay, con excepción de uno que tiene mucha visión, que es Julián Báez, él tiene visión, pero no tiene tanto conocimiento de la producción agropecuaria, pero sí, como es el director para las Américas de la Organización Mundial de la Meteorología, está empujando la idea de servicios climáticos. Yo lo hago, digamos, ¿cómo se puede decir? Para los amigos, pero no se hace a nivel institucional. Yo también tengo que ganarme la vida, entonces me meto en estos proyectos como el CISA y otros proyectos que de a poquito están desarrollando los servicios climáticos. Pero que yo sepa, son personas individuales que a lo mejor le hacen para una empresa ya en el Alto Paraná, pero siempre es a nivel de una persona que tiene interés o curiosidad por el tema y que no se comunica a nivel estatal o institucional. Tal vez lo más cercano que tengamos a nivel institucional es lo que hace Edgar Mayeregger en la unidad de gestión de riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tiene algunos buenos productos, pero no llega a la traducción. Lo más interesante que ellos tienen son las mesas de diálogo agroclimático, que van a ser cada 3 meses. Comenzaron a hacer, hicieron 2 mesas, una en Cazapá y una en Misiones, perdón, una en Itapúa y la otra en Misiones, y después se vino el COVID. Así que está estancado eso por el momento, pero es algo muy interesante porque es un diálogo permanente entre productores, gente de gobernación, de intendencia y de varios ministerios para aportar justamente este conocimiento que estamos diciendo, tomar los pronósticos y decidir un poco entre todos qué podemos hacer al respecto. Perfecto. Y bueno, yo creo que ya no hay más preguntas, pero una vez más te digo, Norman, como ya habíamos hablado alguna vez, nosotros desde el SEA estamos totalmente abiertos a ayudar en lo que sea necesario porque somos conscientes de que todas estas cuestiones son cuestiones ligadas directamente a la ganadería y a la agricultura y que tenemos que seguir trabajando para realmente, número uno, tener datos y número dos, poder tomar acciones a consecuencia de estos datos que estamos recabando. Entonces, me gustaría mucho seguir avanzando con eso, una vez que pase todo este problema del COVID, ¿verdad? Yo creo que podemos seguir avanzando en lo que ya habíamos hablado desde el año pasado, de ir trabajando un poco en la toma de datos y en los procesos que debiéramos seguir al respecto. Perfecto, me parece excelente la idea y yo me voy a estar comunicando con ustedes dentro de este proyecto CISA para hacer un taller, tal vez no con todo, pero con un subgrupo de sus asociados para una conversación sobre sequía específicamente y acciones, tiempo adelantado que necesitamos los pronósticos para tomar esas acciones, costos de acciones, pros y contras de las acciones o de los ajustes en el manejo que podemos hacer en la estancia, en el campo para prevenir y o reaccionar, planificar mejor qué se va a hacer en eventos de sequía. Así que voy a estar en constante comunicación con ustedes, Marco. Gracias. Espectacular, Norman. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Muchas Muy gracias a ustedes por la interesante. invitación. No, por favor, y esperemos que pronto podamos tenerte de vuelta con nosotros. Gracias, Carl, también por acompañar y a toda la gente que estuvo participando activamente. Muchas gracias a todos y estamos en contacto para las próximas charlas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.